Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de Tesalonicenses. Y bueno, nada más para recordarte, ¿verdad? Ya vimos el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2. Y bueno, vimos en el capítulo 1 que Pablo nos está poniendo como ejemplo a estos tesalonicenses, ¿verdad? La iglesia de Tesalónica, y vimos algunas características. Vic nos enseñaba de algunas características que hacen visible la obra de Dios en los tesalonicenses. ¿Recuerdas la obra de su fe? Interesante esta combinación de obra de su fe, la fe que obra, el trabajo de su amor, ¿verdad? Vimos cómo había un amor entre ellos, un amor por los perdidos, y anunciaban el evangelio sin cesar como una trompeta, ¿te acuerdas? Y su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Todo el tiempo tienen en mente, lo puedes ver, la venida del Señor, ¿verdad? Que hay una esperanza más allá de esta vida, y que creo que es mucha de su fortaleza como iglesia, ¿verdad? En la primera parte del capítulo 2 que ya vimos, Pablo nos cuenta un poco de su ministerio, ¿verdad? Cómo lo hizo sin doble intención, sin querer ganar dinero, ¿verdad? Sin nada personal, incluso dando su vida, exponiendo su integridad física y diciéndoles que les ama, ¿verdad? Como una nodriza, que les cuida como una nodriza y como un padre a sus hijos. Eso es lo que hemos venido estudiando en esta primera parte de Tesalonicenses, y con la ayuda de Dios hoy vamos a terminar el capítulo 2. ¿Te parece si ponemos este tiempo en manos del Señor y vamos verso a verso? ¿Sale? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos la libertad y la oportunidad de abrirla, Señor, de estudiarla, de escudriñarla, Señor, como tú nos pediste, Señor. Gracias porque podremos estar haciendo otra cosa, Señor, pero hoy queremos honrarte a ti, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Señor, danos palabras, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que Él sea quien nos esté hablando en esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos a cada persona, a cada corazón, para que tu Espíritu Santo nos hable, ¿verdad? Nos redarguya, nos corrija, Señor. Sé tú el invitado especial en esta tarde, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Déjame, antes de comenzar, platicarte un punto que los eruditos dicen que todas estas epístolas escritas por los apóstoles de Cristo tienen tres aplicaciones en la iglesia en general, ¿no? La primera es una aplicación literal. Quiere decir que cuando le escribieron a los romanos, a los corintios, por ejemplo en Apocalipsis, a Esmirna, a Filadelfia, ¿te acuerdas? No se trata de fábulas, no se trata de buenas ideas que alguien tuvo. Realmente existieron estos lugares. Estas personas son reales, no son cuentos chinos, ¿verdad? Y evidentemente hubo una iglesia en Roma, una iglesia en Corinto, y no estamos hablando de alguien que se puso a filosofar, ¿verdad? Y dijo, bueno, había una vez, sino que tienen una aplicación literal, realmente sucedió. Es incluso histórico e incluso es comprobable, ¿verdad? Por la arqueología, los estudiosos pueden dar cuenta de que esto realmente sucedió. La segunda aplicación es una aplicación eclesiástica, es decir, a la iglesia en general. Todos en la iglesia o cada congregación deberíamos estarnos, pues sí, comparando, ¿verdad?, con lo que los apóstoles y el mismo Señor nos quiere comentar, nos quiere instruir con estas cartas, ¿verdad?, de epístolas que los discípulos enviaron a las diferentes iglesias. En este caso, Semilla de Mostaza, ¿cómo está respecto a los tesalonicenses, ¿verdad? ¿Somos tan buenos, entre comillas, buenos como los tesalonicenses? O a lo mejor tenemos contiendas, celos, ¿verdad?, como los corintios, ¿te acuerdas? Entonces, como iglesia es importante estar viendo cómo va avanzando o cómo nos estamos deteniendo, ¿verdad?, ante esto que ellos nos dejaron como una instrucción a seguir, ¿no?, como alertas a los que tenemos que estar atentos. Y vemos cómo Pablo continuamente está diciendo a los tesalonicenses, imítales, ¿verdad? De hecho, en todas las epístolas solamente a ellos es a los que les dice, véanlos, imítalos,
¿no? Ellos son imitadores de Cristo, ¿no? Y fíjate que, te cuento el chisme celestial, estábamos platicando los servidores con el pastor, porque evidentemente estamos creciendo, gracias a Dios, ¿te has dado cuenta? Cada vez somos más, a veces los bancos ya no alcanzan, y bueno, ya sabes, afanosos las personas, los servidores decíamos, oye, ¿y si quitamos, y si ponemos, y si metemos, y si sacamos bien afanados? Y el pastor de repente lo volteamos a ver muy tranquilo, y dice, esas cosas no me quiten el sueño. Y nosotros así como que, órale. Dice, porque para eso tenemos a nuestros hermanos de Semilla México. Ellos son mucho más grandes, ellos tienen mucho más niños, y eso nos volvió a dar el zape a los servidores afanosos, ¿verdad? Claro, para eso hay hermanos mayores, ellos están cumpliendo 28 años, gracias a Dios, ¿verdad? De congregación. Entonces es importante tener estas referencias buenas, ¿verdad? Que nos estén, ahora sí que mostrando, a quien le podamos preguntar, oye, ¿cómo le haces aquí? ¿Cómo le haces allá? Y así podríamos ver a los tesalonicenses, ¿verdad? En esta parte. Entonces, y la última aplicación que no les he comentado es la aplicación personal, ¿no? Te dije la aplicación literal, que sí existió, la aplicación eclesiástica, que es para toda la iglesia, y finalmente una aplicación personal. Yo, como parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo estoy con relación a la actitud, al ejemplo de los tesalónicos, ¿no? Y evidentemente a la actitud de Pablo y finalmente a la de Cristo, ¿verdad? Mi vida ha sido realmente transformada como la de los tesalonicenses, y yo te pido que tengas en mente eso, ¿verdad? Que cuando estudiemos esta porción no dejes de verlos como estos hermanos mayores. Vamos, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Okay? En este versículo te pido pon mucha atención en los verbos y en las personas. Dice, nosotros damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Importante, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Importante, es un mensaje para quienes han creído, hemos creído, ¿verdad? De pronto no sé si te llama la atención de decir, oye, ¿qué enseñaba Pablo? ¿No? ¿Cómo le hacía? O sea, llegaba y les contaba, tú eres un campeón y si sigues a Cristo, Dios te va a solucionar. ¿Qué les decía? ¿Verdad? Acompáñame a Hechos 17, del 1 al 4. Y ya lo vimos con Vic. Dice Hechos 17:1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. O sea, llegan a la ciudad y buscan una sinagoga. Acuérdate, es el lugar donde se reunían los judíos, y los prosélitos eran personas no judías que querían, ¿verdad?, seguir el camino de la palabra de Dios, y ellos los aceptaban. De hecho, lo vas a ver aquí. Dice, y Pablo, como acostumbraba, o sea, era la forma en la que ya trabajaba él, o como llevaba el evangelio a las ciudades, fue a ellos, y aquí es donde viene, por 3 días de reposo, ¿no? 3 sábados. Estamos hablando que si llegó el lunes, pues vamos a suponer que por lo menos tuvo 1 mes, ¿no? Ahí para exponer la palabra. Discutió con ellos, que esta palabra discutió es como debatió, ¿verdad? Estuvieron estudiando, platicando de la palabra, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, ¿te das cuenta? Exponía las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, Pablo anunciaba, decía él,
es el Cristo. ¿Te acuerdas? Ellos estaban esperando, los judíos estaban esperando al Mesías, al Cristo, y Pablo les decía, con las Escrituras, dense cuenta que Él es el Cristo. Y esto está interesante. Otra vez, pon atención en los verbos y en las personas. Algunos de ellos, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Estos son los judíos. Y después también dice, y de los griegos, piadosos, gran número. Estos no son judíos, pero también creyeron. Y mujeres nobles, no pocas. ¿Te das cuenta? Y nada más el principio del 5. Entonces los judíos que no creyeron o que no creían, teniendo celos, ya vimos, ¿verdad? Arman una revuelta y se van contra ellos, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios tiene que ver mucho con la actitud de quien la recibe? Hubo quienes creyeron de los judíos, hubo muchos griegos, pero hubo unos que no creyeron, ¿te das cuenta? Y aquí yo quiero enfocarte con qué actitud recibimos la palabra de Dios. Yo me imagino a Pablo exponiendo, Jesús es la simiente de la mujer en Génesis 3. Jesús es la serpiente que se levantó en el desierto para salvar al pueblo de Israel. Jesús es el Moisés que sacó de Egipto al pueblo de la esclavitud del pecado, ¿verdad? De la muerte. Jesús es el arca de Noé que salva toda la creación, ¿te das cuenta? Jesús es el sacrificio, el cordero que sacrificaban para poder restaurar esta comunión con Dios, ¿verdad? Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Y Pablo diciendo, dense cuenta. Pero como vimos, algunos creyeron, algunos no. ¿Cuál será la diferencia entre los que creyeron y no? Y yo te preguntaría, ¿será que tiene que ver con cómo vengo ante la Biblia? A veces nos vemos como catadores de pastores o de sermones, ¿verdad? Más los hombres. Y decimos, bueno, este sí, este más o menos, ¿no? Venimos con orgullo, con soberbia. ¿Con qué actitud vendrías a la Biblia si realmente creyeras que es la palabra de Dios? La naturaleza, la creación, los ángeles, todos obedecen a la palabra, ¿te acuerdas? En la creación Dios formó con su palabra todo el universo. Jesús en la barca, ¿recuerdas? Calmó el viento, el mar. Y nosotros tenemos problemas con entender y obedecer la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Si realmente creo que la palabra de Dios es lo que dice que es, la conozco, la leo, la estudio. ¿Te acuerdas cómo dice el mismo Señor? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y vemos justamente en esta parte de Hechos lo que el Señor nos muestra también en la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Hay 4 diferentes tipos de tierra. El sembrador es el que tira la semilla y la semilla es la palabra. La semilla tiene el potencial de dar fruto, de crecer, ¿verdad? De desarrollarse, pero tiene mucho que ver la tierra donde cae. El Señor nos recuerda que hay quienes la semilla cae junto al camino, junto a espinos, junto a pedregales y en buena tierra, ¿te acuerdas? Estos de junto al camino, el sembrador tira la semilla y junto al camino dice que viene el maligno, ¿no? Y esto puede ser algún pecado o puede ser algo que sabemos que no le gusta a Dios y que preferimos eso que hacerle caso a la palabra, ¿verdad? La que cae entre espinos, ¿verdad? Y dice el Señor que son los afanes y las riquezas. Está padre, ¿verdad? La semilla estaría padre que diera fruto en mí, pero la verdad me gusta más afanarme en mi trabajo, quiero llegar a ser aquel, ¿no? Que soñé, quiero perseguir mis sueños, quiero tener esto o aquello, ¿no? Y esta la que cayó entre pedregales, que también es la que aparentemente nos gusta, ¿no? Tenemos una actitud de recibirla, pero que crees no tiene profundidad, ¿verdad? No tiene raíz y finalmente se seca. Muchos así venimos y decimos, qué padre, pero mañana, oye, ¿qué estamos viendo en Semilla? Ya no me acuerdo, ¿qué capítulo vamos? ¿No? Simplemente estamos aquí a lo mejor por costumbre, por cumplir, ¿verdad? Pero no tiene raíz.
Y finalmente dice la buena tierra. Es el que oye y entiende. ¿Te das cuenta que no nada más es escuchar, sino entender? Y esta es la que da fruto al 100%. ¿Te acuerdas? Es congruente, ¿verdad? Algo que está padrísimo de la palabra es que cuando la empiezas a escudriñar te das cuenta que no es algo místico allá cuando moramos, sino que es muy congruente con la realidad. Esto es un ejemplo de ello. Ahora recuerda, en 3 semanas los tesalónicos estuvieron expuestos al Evangelio. Pongámosle 4, ¿no? Lo creyeron y su entendimiento fue abierto para entender su palabra y para transformar sus vidas y los de todos alrededor. ¿Te acuerdas cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso, por ejemplo? Algunos eruditos dicen que 3 años. En Corinto estuvo 2 años. ¿Y te acuerdas lo que le escribió a Corinto, por ejemplo? Celos, contiendas, divisiones. No tiene que ver mucho con el tiempo, ¿te das cuenta? Sino más bien con la actitud. Porque hay personas que escuchan, ponen atención, se emocionan, son transformados aquí. Y quienes están en Navegantes, cuando llegas a la parte de los testimonios, yo creo que es de las cosas más padres, porque puedes ver que el Señor obra realmente en las familias, en las personas, ¿no? Pero ¿por qué otros no? ¿Por qué otros se aburren, se duermen, se salen? Yo creo que, como decía Vic, no es falta de respeto al pastor, no es falta de respeto a la iglesia. No me atrevería a decirte si es falta de respeto a Dios, yo creo que eso te lo debo a ti. Pero lo que sí dice la palabra es que es falta de fe. Realmente no creo que es la palabra de Dios. Acompáñame a Hebreos 4:2. Dice Hebreos 4:2, el escritor de Hebreos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos. Está hablando de los judíos que no creyeron. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Te das cuenta? Dice, no les aprovechó. ¿Te das cuenta que puedes estar aquí oyendo? Puedes estar aquí exponiéndote y el resto dice, no les aprovechó el oír la palabra por no oír, acompañada de fe en los que la oyeron. Tiene que ver la fe. No puedes decir que crees que esta es la palabra de Dios y cada vez que te expones a ella, cierras tus oídos, ¿verdad? O la evitas. Y peor aún, cierras tu corazón. Se requiere escuchar con fe esta palabra, ¿verdad? Y esta palabra fe es una de las que creo que más se han confundido. Creo que por el contexto religioso, pues cristiano, entre comillas, que tenemos en México, pero la fe se ha confundido con buena vibra, ¿no? Con tengo fe en ti, ten fe en ti mismo. Es como si lo idealizaras, ¿verdad? La fe. Y yo tengo fe en esto, en aquello, ¿no? No es lo que tú sientes, no es optimismo, ¿verdad? La fe, dice la palabra, que es una certeza, una convicción. No tiene nada que ver con yo creo, yo pienso, tú ten fe, ¿verdad? Hay 2 ejemplos que me gustan. Uno es de aquel que dice todo el tiempo, no, el país está cayendo a pedazos, ¿verdad? Mañana va a haber una devaluación, mañana te lo aseguro, ¿verdad? Yo tengo la certeza de que mañana el país va a caer en una devaluación tremenda. Pero si en ese mismo instante no va y retira sus ahorros del banco, ¿qué crees? No está creyendo. ¿Te das cuenta? O está el que dice, yo estoy seguro que al rato va a llover y va a caer un aguacero, pero si vas a salir y no llevas tu paraguas, no estás creyéndolo realmente. Esta es la fe que obra, ¿te das cuenta? Es una fe que te da una convicción para que entonces puedas actuar en base a ella. Y algo que también nos comentaba Vic en el capítulo 1 es que la fe es un regalo de Dios, viene de Dios. Y Él te la da y tú decides qué hacer con Él, con ella. Y lo primero que Dios te da la fe te da para entender el Evangelio, para creerlo. Y dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe.
¿Te das cuenta? Es gracia, es fe y es lo que te da finalmente salvación. Una vez que eres salvo, dice también la palabra que la fe viene por el oír. O sea, ya que tienes fe, puedes incrementar tu fe oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y dices tú, pero yo vengo y trato, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay algo en mí? Dice el Señor que si tienes falta de fe, puedes pedirle, ¿verdad? Que Él aumente tu fe, que Él te regale fe. Lo dice la palabra. Los mismos discípulos, cada vez que el Señor los confrontaba, en alguna ocasión le dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerdas? Lucas 17:5. Cuando el Señor les dijo, ¿por qué no creen? Hombres de poca fe. Y dice Hebreos 4:12, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta cómo la fe es una convicción de que lo que la palabra dice es real? Y te decía, la palabra es coherente con la realidad. La psicología te dice que el ser humano es bueno por naturaleza y que dependiendo del medio en el que tú creces, en el barrio en el que creciste, los padres que tuviste, la educación, te puedes ir haciendo malo, ¿no? Pero tú eres bueno. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué se te hace más congruente a tu realidad? ¿Te acuerdas que hay criminales de cuello blanco, le llaman, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra contra qué dice la sociedad, las modas, ¿verdad? Pablo también habló de este tema. Es interesante, Pablo como que vuelve a insistir en algunos de estos temas y ahí mismo en Tesalonicenses, regrésate ahí en el 2, en la misma hoja debe de estar, Primera de Tesalonicenses 1:5, habla de 3 características con las que la palabra llegó a los tesalonicenses. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, o sea, no solamente fue un choro que te aventé, sino también en poder. Poder es la palabra dunamis, que significa capacidad para transformar o para hacer. En el Espíritu Santo insiste que es una obra de Dios, ¿te das cuenta? No es que nosotros seamos, es que Él es el que obra en nosotros. Y finalmente dice, en plena certidumbre. ¿Te das cuenta cómo se parece a la definición de fe, certeza? Pablo realmente creía que lo que predicaba era la palabra de Dios, que el mensaje tenía poder para transformar vidas enteras. ¿Y qué crees? Los tesalonicenses también lo creyeron. Dice el pastor John MacArthur, dice, la palabra actúa. La obra eficaz de la palabra incluye salvación, enseñanza, adiestramiento, consejo, vitalidad, restauración, advertencia, alimento, santificación, enriquecimiento, fortalecimiento y nos da gozo. Y esto lo resumimos o se resume en el Salmo 19, si me acompañas al Salmo 19, del 7 al 12. En esta parte del Salmo 19, 7, tiene esta característica. Primero describe de alguna forma la palabra, le llama de una forma a la palabra, después una característica y finalmente un efecto. Es la misma estructura. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón,
¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Te das cuenta? Líbrame de los que me son ocultos. El poder de la palabra de Dios. Y bueno, este era el punto más largo, ¿verdad?, de esta porción. La actitud con la que venimos a la palabra. No lo dejes ahí, ¿verdad? Seguimos, verso 14. Primera de Tesalonicenses 2:14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y ves cómo esta obra de la palabra hace que los tesalonicenses se parezcan a los miembros de la iglesia en Judea. Pero si te das cuenta, también se parecen a los apóstoles de Jesús y finalmente se parecen al mismo Señor, ¿verdad? Porque todos sufrieron persecución, sufrimiento, ¿verdad?, por el mismo evangelio y por el efecto del evangelio, ¿te das cuenta? Y esto es lo que provoca la palabra, cada vez te pareces más a tu Señor. Existen 2.500 kilómetros de distancia entre Judea, que es donde dice Pablo que se parecen a Él, donde está Israel y todo lo que sucedió con nuestro Señor, a Tesalónica, 2.500 kilómetros. Entre Pachuca y Cuba hay 2.200 kilómetros, o sea, son 300 kilómetros más lejos que de aquí a Cuba. Dice el Maps que te haces 15 días de camino sin parar, ¿no? Entonces, está lejos. De aquí a Cuba, ¿cómo te explico, mi chico? Es otra religión monoteísta en Judea, politeísta en Tesalónica, otro idioma, culturas distintas, personas distintas, mismo efecto del mismo mensaje. ¿Te das cuenta? A donde ha llegado el evangelio ha habido transformación y todos ellos creyeron para salvación, ¿no? Y me gusta esta parte de Hechos 17, aquellos que trastornan el mundo han venido aquí. ¿Te acuerdas cómo les dijeron? Estos locos ya llegaron. ¿El Señor ha transformado tu vida? ¿Ha trastornado tu vida? ¿O sigues viviendo con la actitud del poeta, verdad? Yo sigo siendo el rey. Un correcto entendimiento del evangelio obrará eficazmente. Indudablemente se reflejará en una vida transformada que cada día se parece más a Cristo. El pastor te decía, ¿verdad? Este mismo tema que estamos dando, lo damos en Club Semilla. Entonces, hace 15 días mi esposita y yo estábamos, ¿qué hacemos, verdad? Hay características que identifican al Hijo de Dios. Pues mira, vamos a preguntarle a los pequeños. Nosotros le damos clase a los de 4 a 6 años. No, 3 a 5 años, perdón. No saben leer ni escribir. O sea, la mayoría escribe su nombre. Nada más. Entonces le dijimos, bueno, a ver, les vamos a decir algo y ustedes nos van a decir qué es conforme a sus características, ¿no? Y le dijimos, tiene cuernos, ¿no? Es blanco con negro y da leche. Y los niños, la vaca. Después le dijimos, mueve la cola, cuida la casa, come croquetas. El perro, ¿no? Dije, ya tengo su atención. Les dije, a ver, ahora no vamos a hablar de animales, sino de personas. Obedece a sus padres, no dice mentiras, lee la Biblia, va a la iglesia, le gusta cantar al Señor. Yo dije, ya lo armé, ¿no? ¿Y qué creen que me dijeron? Jesús. Y ahí fue donde dije, ya se me prendió el sentido arácnido y dije, yo soy alumno, no soy maestro. Dije, a ver, y si se porta mal, es mentiroso, no obedece a sus padres, no le gusta ir a la iglesia, el diablo. 3, 4 años, ¿te das cuenta? No se necesita mucha teología, ¿verdad?, para entender el mensaje, ¿te das cuenta? Dice el 2:15, los cuales, los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, ¿no?
Es innegable que los religiosos judíos fueron quienes planearon, ¿verdad?, la muerte de Jesús, ¿te das cuenta? Con falsos testigos, con falsos testimonios. Lo llevaron al punto donde lo querían ejecutar, pero ¿qué crees? No podían, porque ya no se les estaba permitido por los romanos apedrear a las personas. Es curioso porque es un tiempo muy corto en el que existió la crucifixión romana y terminó de existir o dejó de estar permitida la lapidación, que era la forma en la que los judíos castigaban de muerte, ¿verdad? Y entonces ellos idearon, pero los romanos fueron los ejecutores, ¿te das cuenta? Y en esta parte te puedes dar cuenta que tanto judíos como romanos o gentiles, en este caso nosotros, estamos involucrados en la muerte de nuestro Señor, ¿verdad? No hay que ellos o nosotros, sino realmente, como dice Romanos 6:23, incluyendo los gentiles de Pachuca, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? Dice el 2:16, estos judíos. Ahora, ¿te das cuenta que en Hechos 17 vimos cómo algunos no creyeron? Y estos que no creyeron son estos que los están persiguiendo. Qué interesante. Yo me imagino que antes todos en la sinagoga, muy bien, ¿no? Estuvo bien padre. Pero llegó algo que trastornó su idea, no lo quisieron creer y se volvieron perseguidores, ¿verdad?, del camino de Jesús. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora, ¿por qué se afanaban tanto en impedir la salvación de los gentiles estos judíos? O sea, es una buena pregunta. Realmente no perseguían a los gentiles, porque ¿te acuerdas que antes estaban juntos en la sinagoga? El problema no eran los gentiles. Hechos 17 nos menciona que también había hombres griegos, que había mujeres, ¿te acuerdas? Lo que realmente indignaba a los judíos era que los gentiles pudieran ser salvos sin convertirse primero en judíos, dejando de lado la religión judía. Esa actitud de dejarlos fuera del plan de Dios era lo que los llenaba de ira y de rencor. ¿Y qué crees? El Señor lo había profetizado en Deuteronomio 32:21. Acompáñame. Es el Señor hablando. En Deuteronomio 32:21 dice, ellos, el pueblo judío, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Que adoramos a las piedras, al jaguar, y bueno, pues sí somos insensatos. Pero el Señor en su gracia nos alcanza, ¿te das cuenta? Y no se podían dar cuenta los judíos. Es impresionante que teniendo al Salvador y cumpliendo todas las promesas, no lo quisieron aceptar. ¿Te das cuenta? Es dureza de corazón. Tengamos cuidado, ¿verdad?, de no ser como ellos. Tristemente, hay personas que se expusieron de niños a la palabra, ¿verdad?, en su juventud, pero por no ir acompañado de un buen discernimiento o de un buen ejemplo, ojo con los padres. Decía mi pastor, Genaro, mi primer pastor, decía, probablemente con tu actitud estás vacunando contra el evangelio a tus hijos, porque les estás hablando de algo que no es realidad en tu vida. Aguas con eso, ¿verdad? Regresando a Tesalonicenses, dice el 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Te das cuenta que Pablo usa otra vez este ejemplo de la nodriza y el padre? Bueno, más bien recordando ese ejemplo, esta relación, ¿verdad?, de paternidad había sufrido un golpe severo por culpa de estos perseguidores, ¿verdad? Tuvo que salir huyendo y de alguna forma decía o sentía que los tesalonicenses habían quedado huérfanos. A pesar de esto,
Pablo les llevaba en el corazón, ¿verdad? Oraba por ellos, les escribió, ¿no? Y aparte mandaba a personas. Es interesante porque sí podían ir otras personas, pero al parecer Pablo no podía llegar a Tesalónica por alguna razón. Algunos estudiosos dicen que tiene que ver con la fianza obtenida por Jasón. ¿Te acuerdas que esta persona estaban en la casa de él? Y probablemente fue una fianza que en ese momento era como una prenda que dejaban en garantía o una palabra, un juramento que hacía, ¿verdad? De decir que no iba, tenía que de alguna forma garantizar que no iba a haber más desorden, ¿no? Que no iba a haber reincidencia. Entonces probablemente esta idea de la fianza obtenida por Jasón era precisamente lo que impedía que Pablo pudiera llegar nuevamente. Aún así, Pablo lo ve como un obstáculo de Satanás, ¿verdad? Acuérdate que Satanás es conocido como el engañador o nuestro adversario, y de alguna forma logró impedir temporalmente el regreso de Pablo. Pero fíjate, a pesar de que estaba impidiendo esto, Dios usó esto para iniciar precisamente estas epístolas que Pablo escribió, ¿verdad? Algunos creen que Primera de Tesalonicenses fue la primera epístola que Pablo hizo, y gracias a esto pudimos incluso estudiarla, ¿no? Y finalmente puedes ir allá después, en Hechos 20 del 1 al 5 podemos ver que realmente Pablo regresó a Tesalónica, ¿verdad? Pudo volver y pudo estar con ellos, ¿no? Y decía el pastor Lenin en esta porción, tenemos que tener cuidado de no caer en un extremo pastor dependiente, ¿verdad? Donde no hago nada si el pastor no me dice, pero tampoco en esta idea de, ¿para qué necesito un pastor? ¿Para qué necesito ir a la iglesia, verdad? La palabra nos enseña que es importante que estemos en comunidad, ¿verdad? Que nos sirvamos unos a otros, que nos amemos unos a otros, y cuidado con esta actitud, ¿verdad? Y si tú tienes a alguien a tu cuidado, ¿verdad? A tus hijos, a tus nietos, tengamos cuidado de ser como estos padres o tutores, ¿verdad? Cariñosos que cuidan de su pues descendencia o de quien Dios te ha puesto a cargo, ¿verdad? Es padre ver la ternura de Pablo con los tesalonicenses, ¿verdad? Pues fue cortada su relación y aún así estuvo al pendiente, ¿verdad? No fue un pretexto de, bueno, yo intenté y a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, tratemos de que siempre a quienes Dios ha puesto a nuestro cuidado, a nuestra enseñanza, no dejarles, ¿verdad? Y finalmente dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo o corona que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ya lo había comentado Vic también, que todos los capítulos de Tesalonicenses terminan con una referencia al futuro, a la venida de Cristo. Y esta es la referencia en el capítulo 2. Dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la que me gloríe? Y dice que ellos, ¿verdad? Los tesalonicenses son esta corona. Ahora, cuando habla de corona, no te imaginas una corona de rey, sino más bien esta corona de laurel que le daban a los victoriosos en las Olimpiadas, ¿te acuerdas? O a los guerreros en las luchas. Es una corona que no significa autoridad, sino más bien victoria sobre algo, ¿no? Y Pablo consideraba que los tesalonicenses eran su corona, ¿verdad? Para llevarla ante Cristo cuando estuvieran con Él, cuando realmente estuviera ante su presencia. Él podía decir, los tesalonicenses, mira, ¿verdad? Ellos es la corona que tú me diste. No es que tú te la ganas, sino que por creer en la palabra, ¿verdad? Tienes este fruto que puedes poner a los pies de Cristo. Dice el pastor David Gusick, aquellos que traemos a los pies de Jesús al compartir el Evangelio o al discipularlos, son una corona de victoria para nosotros que pondremos a los pies de Cristo en su venida. Y como te lo comentaba al principio, los tesalonicenses una y otra vez tienen en mente la venida del Señor, que esto va a ser temporal, ¿verdad? Que hay algo más allá en el futuro. Y te preguntaría, ¿estamos esperando conscientemente la venida del Señor o estamos anclados en nuestros afanes en la vida? ¿Cuál es tu prioridad en este tiempo? ¿Estás enfocado en lo temporal o en lo eterno?
¿En qué estás gastando tu vida, verdad? Tu tiempo, tu esfuerzo. Dice el pastor Lenin, según las probabilidades de cada quien, ¿qué es más probable? ¿Que el Señor regrese o que yo parta con Él? Cada quien sabrá, ¿verdad? Pero de que las probabilidades existen ahí, existen. Y esto está muy, muy padre. Dice, mi esposa, mis hijos, mis nietos estarán conmigo ahí como coronas que presentar al Señor. ¿O vas a decirle, qué crees? Digo, sabemos que hay libre albedrío y que cada quien decide, ¿verdad? Pero no es lo mismo decir, yo le mostré, tú sabes cuánto tiempo, y él no quiso. Y hay una frase de Spurgeon que es muy dura porque dice, imagínate que el hijo te diga, no solamente estoy en el infierno, sino estoy aquí porque te seguí a ti. ¿No? Qué terror. Entonces mis hijos, mis nietos, ¿serán coronas mías? A lo mejor sí están, pero no van a ser mis coronas, ¿te das cuenta? A lo mejor alguien más fue quien los trajo al Señor. Y bueno, como sea, daremos gracias a Dios, ¿verdad? Pero estaría padre que dentro de tus coronas que pongas delante del Señor estuviera, pues, tus seres queridos, ¿verdad? Imagínate Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Su corona. Y los tesalonicenses, pues a toda la región, dice el capítulo 1, que inundaron toda la región circundante con el Evangelio, ¿verdad? Y finalmente, ¿cómo puedes darte cuenta que estás esperando la venida del Señor? Si el Señor te diera a elegir hoy, ¿te vienes conmigo o te quedas un tiempo más? ¿Qué decidirías hoy? Es que todavía me falta esto, aquello, ¿verdad? Si te quedaran cierto tiempo, ¿te irías con Él? Déjame terminar con algo que habla de nuestro Señor. Dice, Jesús de Nazaret, sin recurrir a dinero ni armas, conquistó a más millones que Alejandro Magno, que César, que Mahoma y que Napoleón Bonaparte. Sin la ayuda de la ciencia, arrojó más luz sobre lo humano y lo divino que la suma de los filósofos y eruditos. Sin recurrir a la elocuencia aprendida en las escuelas, pronunció palabras de vida como ningún orador o poeta lo había hecho antes ni lo ha hecho desde entonces. Sin escribir una sola línea, inspiró a más personas y generó más temas para sermones, discursos, debates, obras de arte y canciones de alabanza que el conjunto de todas las grandes figuras de tiempos antiguos y modernos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Búscale en su palabra, conócele, vale la pena. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Pablo, gracias por los tesalonicenses, Señor. Y gracias por aquellas personas, pastores, maestros, Señor, que son un ejemplo para nosotros, Señor, que nos enseñan, que nos llevan a través de tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos sido rebeldes, Señor, si hemos cerrado nuestro corazón a tu mensaje, Señor, y más que a tu mensaje, a tu amor, Señor, que ha sido derrochado en la cruz, Señor, y a veces nos damos el lujo de darte la espalda, Señor, y de negarte nuestras vidas, Señor. Señor, danos arrepentimiento, danos fe, Señor, danos la certeza de que tu palabra es verdad, Señor, y de que lo que dices tarde o temprano se consumará, Señor, para bien o para mal de lo que nosotros decidamos. Señor, sé con tu iglesia, gracias por todo lo que haces en Semilla de Mostaza Pachuca, Señor, síguenos llevando a ti, Señor, que podamos crecer no solo en números, Señor, sino en entendimiento, en sabiduría, Señor, y en fe. Te damos gracias y te adoramos hoy y siempre.